Gloria sea el nombre del Señor. Julián. Ha pasado un año y quizás para muchos sea poco el tiempo, pero para los que nos han acompañado hasta el día de hoy, creo que coincidirán conmigo que parece que fueran años que estamos en este lugar. Y ha sido muy duro el trabajo. Hemos tenido que sobreponernos a situaciones, adversidades, momentos difíciles. Pero a pesar de eso, yo no tengo en mi corazón un solo lamento. Yo no tengo en mi corazón un solo sinsabor. El único sentimiento que yo pudiera describir que existe en mi mente y en mi corazón es un dulce agradecimiento por la misericordia del Señor sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, pero de manera muy especial, sobre la iglesia. Por la manera tan generosa, tan benevolente y tan providencial como Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y si hoy la iglesia Manuel está aquí plantada, sembrada, no es justamente por lo que estamos aquí, sino por los que están afuera. Siempre recalco que no podemos olvidar la necesidad que está a nuestro alrededor. Gente que no conoce de Cristo y que necesita una palabra, que necesita ese refrigerio que solamente el Señor puede dar. En una oportunidad predicaba y decía que la iglesia es la única institución que está formada para aquellos que no son sus miembros. Usted funda un club, usted hace una sociedad y es para los miembros de esa sociedad. La iglesia está formada y está fundada justamente para aquellos que no son de la casa, sino para los que están afuera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez terminó el domingo pasado el servicio, inmediatamente me conecté con el día de hoy. Y en oración le pedí al Señor: Padre, dame una palabra para ese día, porque es un día muy especial para cada uno de nosotros. Y de manera inconfundible el Espíritu Santo quebrantó mi corazón con una sola palabra: gratitud. Gratitud. Y en esta mañana yo quiero compartir con cada uno de ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero invitarle a que vayamos rápidamente al libro de Lucas. Es un pasaje bastante conocido. Yo normalmente no suelo ponerle títulos a los mensajes, pero en esta mañana yo quiero colocarle un título a este mensaje: Gracias, Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 17, y vamos a estar leyendo a partir del verso 11. Amén. Y yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies como reverencia a la palabra del Señor. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Los otros? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y Jesús le dijo: levántate, vete,
tu fe. Y así. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por tu hermosa presencia. Gracias, Jesús, por el privilegio, por la responsabilidad, por el compromiso, Señor, que nos das de poder estar aquí en tu casa y de manera especial que me das a mí de poder compartir tu palabra santa. En esta mañana yo te pido que sea palabra tuya la expuesta, Señor, en este lugar. Permíteme, Señor, adorarte a través de mi predicación. Permite, Señor, que mis palabras exalten quien es el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza en esta mañana. Yo te pido que la iglesia, Manuel, sea profundamente edificada y que cada corazón que llegó hasta este lugar en el día de hoy salga con la firme esperanza de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. No hay un elemento más capaz de congelar una relación que la ingratitud. Escuche bien, capaz que se lo digo de otra manera. La gratitud tiene la capacidad de potenciar las relaciones. Y la gratitud juega un papel sumamente importante en la dinámica de toda relación. Porque justamente la virtud es una de esos grandes tesoros que son muy pocos practicados. Y si yo le preguntara en esta mañana qué es más difícil para usted, si perdonar o dar gracias, si yo hiciera esa pregunta en esta mañana, para usted, ¿qué es más difícil, perdonar o dar gracias? Yo creo que ambas tienen sus particularidades. ¿Y saben por qué? Porque tienen que ver con el yo. Tienen que ver con ese yo interno que muchas veces nos hace hacer y decir cosas incorrectas. Y es difícil porque para pedir perdón yo tengo que admitir, fui yo que lo hizo. Pero para poder dar gracias tengo que decir, no fui yo que lo hizo. ¿Verdad? Pero nosotros constantemente estamos invirtiendo los polos. Cuando tengo que dar gracias digo, pero ¿por qué voy a dar gracias? Si al final no tiene sentido, yo me merezco lo que hicieron por mí. Y cuando voy a pedir perdón de igual manera busco una excusa, busco una justificación para no hacerlo. Por eso la gratitud es un gesto de humildad. Pero por otro lado no hay algo que describa o que desnude más el nivel de orgullo que tenemos en sangre como la ingratitud. Y como decía el domingo pasado, hay mensajes que son impopulares, ¿verdad? Este es uno de estos. Pero yo doy conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios me da. Yo no puedo darte algo porque tú te sientas bien, porque tú te sientas cómodo. Yo tengo que dar conforme a lo que el Señor me da. Y la ingratitud es una de esas cosas que hace que nosotros nos separemos de Dios. Y vamos en esta mañana en una breve enseñanza, reflexión que he preparado para compartir con ustedes el poder de la gratitud. A veces pensamos que la gratitud es como cuando tú vas a un restaurante y llega el mesero y te va a cobrar la cuenta y tú si das la propina bien y si no das la propina también. A veces la gratitud es como que juega un doble rasero. Es algo que decimos a partir de lo que callamos. Pero ahora quiero que aterricemos en el relato que acabamos de leer, porque esto no se trata de una historia de ciencia ficción, esto no es una parábola, esto es una experiencia real que Jesús nos dejó en la Escritura. Y nos la dejó por algo. Quizás para nosotros poder entender lo maravilloso que es cuando nosotros practicamos la gratitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y el escritor Lucas repara en un detalle, y es que Jesús había entrado en aquella aldea. Y había un grupo de personas que estaban allí, que estaban con lepra. Litúrgicamente eran impuros, desechados por la sociedad. Por eso, cada vez que Dios, y yo no sé si usted en los evangelios, cuando ha leído
Cuando cada vez que Dios sana a una persona, dice Dios la sanó. Pero cuando Dios sana a un leproso, no dice Dios lo sanó, dice Dios lo limpió. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la persona que tenía lepra era completamente marginada de la sociedad, era apartado de la sociedad. Pero es interesante porque dice la Escritura que judíos y samaritanos, había varios judíos y un samaritano. Y qué interesante porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se podían ni ver, pero estaban juntos en ese lugar. Estaban juntos en la desesperanza, estaban juntos en el dolor. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros en el momento de la crisis es que la familia se une? ¿Cuántas veces nos encontramos en un velorio cuando ya no hay nada que decir, cuando ya no hay nada que perder? ¿Cuántas veces nos encontramos en los límites para poder de alguna manera estar juntos? Y es interesante porque, bueno, repito, judíos y samaritanos no podían ni verse, pero ahí, en ese lugar donde tenían la misma condición, en ese lugar donde estaban enfermos, en ese lugar donde la lepra se los comía, donde había un olor muy desagradable, allí estaban ellos, conviviendo, dice la palabra del Señor. Porque en el momento del dolor, en el momento de la angustia, hasta aquellos que se han llevado mal por toda la vida, se unen. La pregunta es, ¿habrá necesidad de llegar a esos extremos? ¿Habrá necesidad de que tu madre, tu padre, tu hijo se enferme para tú ir y decirle, yo te perdono, yo te pido perdón? Es un momento para reflexionar, amada iglesia. Porque en el caso de que un leproso fuera sanado, dice la Biblia que Jesús le dice, es necesario que tú vayas y te presentes a los sacerdotes. Pero esto se lo dice porque en aquel tiempo el único que podía dar un certificado de sanidad, el único que podía decir que estaba apto, estaba autorizado para poder estar en la sociedad, era el sacerdote. Entonces Jesús le dice, mira, es necesario que ustedes vayan al sacerdote. Pero usted se imagina que usted esté con lepra, usted esté enfermo, usted ya esté desahuciado, y que venga un hombre y le diga, vete caminando. Habían 120 kilómetros aproximadamente para llegar a Jerusalén. Y en el camino van a ser sanos. Hay que tener mucha fe para, en medio de tu condición, tu caminar. Y aquí Jesús no hace otra cosa que apelar a la fe de ellos. Y que ellos respondan de la manera natural como la fe responde, que es a través de la obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que ellos se pusieron en pie y se fueron caminando. Y la palabra no me describe si fue al otro día, si fue a los 5 minutos, si fue a los 10 minutos. Pero la palabra me dice que fueron sanos todos. Yo me imagino que en medio del caminar se miraron unos a otros. ¿Y qué está pasando con mi piel? ¿Qué está pasando que ya no huele mal? ¿Qué está pasando que yo tengo una piel nueva? Y así nos pasa. Así nos pasa muchas veces. Que cuando Jesús llena nuestra vida, lo primero que hace es sanar nuestro interior. Alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de toda esa admiración por lo que estaba pasando, en medio de toda esa situación, dice la palabra del Señor que solo uno, regresó. Amada iglesia, quizás suene un poco duro lo que voy a decir, pero 10 de 10 buscan a Jesús en la enfermedad. 1 de 10 busca a Jesús en la felicidad. 10 de 10 buscan a Jesús en la necesidad. Y 1 de 10 busca a Jesús en la prosperidad. Inmediatamente que recibimos el milagro, inmediatamente que recibimos la sanidad, nos concentramos en nosotros. Y no en adorar, no en dar gracias a aquel que hizo posible el milagro. Uno solo volvió. Pero vamos a concentrarnos un momentico ahí en ese verbo que dice volver. Porque la gratitud es escasa. ¿Saben por qué? Porque exige pararnos y volver. Por eso la gratitud es escasa.
Hace unos meses predicaba y decía, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a aquella persona que bendijo tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a aquella persona que se quitó lo que tenía para dártelo? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste decir, yo, por cuanto hoy Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir? ¿Cuándo fue la última vez? La gratitud implica pararnos y volver. Porque cada celebración que el pueblo de Israel hacía era para dar gracias a Dios y recordar de dónde Dios los había sacado. Cuando tú y yo celebramos, por ejemplo, la Santa Cena, es para recordar ese sacrificio santo y perfecto que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que Jesús, una vez regresa a este samaritano, se asombró y le pregunta, ¿y los otros? ¿Los otros dónde están? ¿Dónde están que no pudieron regresar a dar gracias a Dios? ¿Dónde están que no vinieron a postrarse y reconocer que hoy son limpios gracias a mi misericordia? Y es interesante porque la gratitud nos vuelve personas amargadas. Porque la gratitud se alimenta siempre de la queja, de las comparaciones, del resentimiento. Siempre buscamos en las redes y vemos que otro tiene un carro que yo no tengo, que otra muchachita tiene el cuerpo que yo no tengo, que otro tiene el auto que yo no tengo, que otro tiene una familia que yo no tengo. Y comenzamos a establecer comparaciones entre lo que nosotros vemos sin saber si es verdad o mentira y lo que yo tengo. Y no nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha bendecido, en lo que Dios nos ha provisto para dar gracias al Señor. Amada iglesia, usted y yo tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Alabamos el nombre del Señor. Y nos volvemos desagradecidos y por consiguiente amargados. Y esa es la razón por la que la persona que más escribió sobre la gratitud fue la persona que también más escribió sobre el gozo, el apóstol Pablo. Pero es interesante porque el apóstol Pablo escribe del gozo en una prisión. En una prisión, preso, atado de pies y manos. Pero el apóstol Pablo entendió que nada ni nadie podía pagar lo que había en su corazón de gratitud como para el Señor. Y el apóstol Pablo dice, por eso yo lo expreso, por eso las cadenas van a ser rotas, porque mi boca no se va a callar de dar gracias al Dios de los cielos por todo lo que ha hecho en mi vida. Porque antes yo era Saulo y ahora soy Pablo. Hay una escritora americana muy famosa que es muy conocida por investigar sobre el poder de la vulnerabilidad. Y esta mujer durante 12 años hizo un estudio y veía cómo estrechamente se relacionaba la salud emocional con lo que de alguna manera ella podía decir la felicidad. Y era con las actitudes que nosotros teníamos ante determinadas y ciertas circunstancias de la vida. Y una de las conclusiones que ella hace es que dice que antes yo pensaba que si una persona se consideraba feliz, esta persona como consecuencia sería feliz. Pero el estudio demostró que era completamente diferente. Que el vivir agradecido es lo que hace que tú te sientas feliz. Todo se trata de gratitud, iglesia. Todo se trata de, aunque tú tengas un vaso de agua, dar gracias al Señor porque otro quizás no tiene ese vaso de agua. Y nos pasamos la vida detrás de metas, detrás de objetivos, detrás de cosas que de alguna manera cuando llegan a nuestra vida nos damos cuenta que no las necesitamos. Y como dice el predicador, vanidad de vanidades. Y quiero esta mañana rapidito dejarles 3 principios sobre la gratitud. Y el primer principio es que es un acto intransferible. Fíjate cómo Jesús se le dijo, ¿dónde están los otros? Imagínate que aquel samaritano hubiera regresado y le dijera a Jesús, no, pero es que yo vengo a dar gracias también por esos 9. No, pero es que ellos se fueron, no te preocupes, yo me hago responsable de dar gracias por ellos también. No es gratitud cuando otro tiene que agradecer por ti. No lo es. Eso no es gratitud. En segundo lugar, la gratitud hace la diferencia en nuestras vidas. Y hace la diferencia porque la gratitud es propia de las minorías.
Si yo tomara esta escena como algo estadístico, podríamos decir que 1 de cada 10 personas en el mundo es agradecido. O sea, quiere decir que pocos son los que agradecen. La gratitud es algo que no abunda, por eso hace la diferencia en tu vida. La persona agradecida disfruta el doble de cada una de sus bendiciones. Las disfrutas no solamente cuando llegan, sino la disfruta también cuando las recuerda. Por cuanto Dios me ha bendecido, por cuanto yo puedo disfrutar después de 10 años de un techo, por cuanto el Señor me ha bendecido y puedo tener mi familia que no podía. Y yo recuerdo, aquí hay muchos hijos que han sido dados por una promesa del Señor. Y hay muchos padres que lo olvidan. Pero yo quiero decirte que cuando agradecemos al Señor por lo que llega, pero también por lo que ha llegado, estamos siendo gratos delante del Señor. Hay una escritora francesa que comenta qué felices éramos en aquellos años cuando éramos infelices. Se lo traduzco. Éramos felices y no lo sabíamos. Porque es que tenemos lo necesario para vivir. Tenemos lo necesario para vivir. Usted se levantó hoy y pudo tomarse un vaso de café, una taza de leche. Ah, no, pero queremos entonces leche de maní, leche de avena. Es leche lo que tú necesitas para comer. Alabado sea el nombre del Señor. Y de alguna manera yo creo que cada uno de nosotros tuvo esa experiencia de que la preocupación nos ganó, la preocupación de qué vamos a hacer el día de mañana, qué vamos a lograr el día de mañana. Yo creo que estas cosas sobrepasaron nuestro entendimiento y no nos enfocamos en lo que Dios nos había dado en ese momento. Porque la virtud tiene la hermosa manera de convertir lo extraordinario, aunque sea ordinario. Porque la gratitud convierte esas cosas que hemos asumido como naturales, como ordinarias. La gratitud la convierte en extraordinarias. Porque cuando no teníamos y ahora tenemos, entonces nos damos cuenta que quizás antes no teníamos ni siquiera un vaso de agua y ahora lo tenemos. Cuando somos desagradecidos, nosotros mismos hipotecamos hasta nuestro futuro. Así que yo creo que sería bueno que podamos construir de alguna manera una especie de arca como el viejo Noé, donde de 2 en 2 hagamos entrar cada uno de nuestros recuerdos, cada una de nuestras bendiciones, para que sobreviva la iglesia al diluvio de ingratitud, de queja que hoy se está apoderando del mundo. Pero finalmente la ingratitud tiene la bendición de que nos conecta con Dios. Esa es la mayor bendición. Porque la gratitud permite que en medio de todas las bendiciones que llegan a tu vida, de esa persona que llegó a tu vida y te bendijo, de esa persona que llegó a tu vida y te dio una palabra, reconocer que Dios es el que está detrás de cada una de esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entendemos esto, entonces entendemos, como dice Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra, no hay variación, no hay conflictos, no hay absolutamente nada. Y en esta mañana oro al Señor para que en su corazón haya una hermosa reflexión sobre nuestro agradecimiento continuo al Señor. Porque solo uno regresó a dar gracias. Y se fue con un bien mucho mayor del que había regresado a dar gracias. Porque 9 se fueron limpios, pero solo uno se fue con la salvación. Y tal vez hoy tú viniste a este lugar, te ha gustado el ambiente, te ha gustado la música. La presencia del Señor ha inundado tu vida. Pero si tú te vas sin Jesús, te vas sin lo más importante. Porque hay algo que
ningún psicólogo te puede decir. Escuche bien. Hay algo que ningún pastor ni ninguna pastora te puede decir. Hay algo que la iglesia no te puede decir. Hay algo que ni siquiera tú mismo te puedes decir. Y es que tus pecados te son perdonados. Hoy es un día de celebración. Cumplimos un año como Iglesia Emanuel. Y era improbable para el hombre que pudiéramos estar en este lugar y que fuéramos más de 100 personas. Pero a Dios le plació. Solo a Dios le plació que fuera de esta manera. Y el otro día alguien me enviaba una foto de una iglesia que llevaba 30 años, una persona muy querida. Y compartía con mi esposa y yo decía, no sabemos dónde vamos a estar en 2, 3, 5, 20, 30 años. No lo sabemos. Solamente lo sabe el Señor. Pero hoy estamos aquí por la misericordia del Señor, disfrutando a plenitud y agradeciendo a plenitud por lo que Dios ha hecho en este lugar. El próximo latir de nuestro corazón no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero yo sí les puedo decir algo. Cuando hay gratitud al Señor, no solamente hay bendición, sino también hay salvación. Yo sé que hay varios amigos que están en internet que no conocen de Cristo. Y si el Señor ha hablado tu vida y quieres entregar tu vida al Señor, tener el privilegio de ser llamado hijo por el Señor, quizás te da vergüenza, usted puede levantar su mano y estaremos orando por ti. Porque no existe nada más importante en nuestra vida que servir al Rey de Reyes y Señor del Señor. Nada es más importante que reconocer que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Y hoy estamos en este lugar, celebrando, regocijados, pero en una actitud de gratitud continua por lo que Dios ha hecho. Amén, aleluya. Si usted mira hacia atrás y ve la iglesia llena, que quizás para el segundo aniversario no quepamos en este lugar. Ya veremos lo que hacemos. Pero mientras tanto estamos aquí, dando gracias al Padre porque Él ha sido bueno, porque su bondad ha sido infinita con cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies y un aplauso al Señor.